Creo que es fácil decir que Internet ha sido una grandísima herramienta para que los creadores de terror puedan compartir sus proyectos creativos. Y es que desde la creación de Internet hemos visto miles, sino cientos de miles de proyectos con todo tipo de forma. Los tienes escritos en relato, en audio, en vídeo, lo que sea. Pero también hay muchos que son multimodales, es decir, que utilizan diferentes medios. Y es en esta rama que nos encontramos el tópico principal de este vídeo, el cual es el del Parque Nacional de Mystery Flesh Pit, que se traduciría como Parque Nacional de El Pozo de Carne Misteriosa. Es un proyecto creado por el artista estadounidense Trevor Roberts, en el que lleva trabajando años. Y hoy en día está formado por muchísimos textos, imágenes e incluso vídeos. Todos trabajando al unísono para contar una sola historia, la historia de este parque nacional. El asunto es que todas estas piezas que forman el puzzle de este escenario a esta historia realmente no tienen orden alguno, lo cual se puede decir que la aporta de un realismo que no tendría si no utilizara este método, porque al fin y al cabo es como que están recuperando diferentes piezas, ¿no? Diferentes cositas sobre este parque natural y su historia. Al fin y al cabo hace mucho uso de informes o folletos o cosas por el estilo. Pero claro, a su vez también lo hace muy complicado para una persona que está leyendo por primera vez sobre este proyecto de entender el orden de las cosas. Porque para poder empezar a entender lo que pasó, tienes que haber leído primero mucho. Pero bueno, para eso estoy yo hoy aquí, y es para intentar mostraros todo esto en un orden más o menos normal y comprensible. La realidad es que este creador, Trevor Roberts, simplemente comenzó este proyecto con el anhelo de crear un mundo alternativo y llenarlo de profundidad, y simplemente ver lo lejos que lo podía llevar. Y realmente lo ha llevado muy lejos, porque todo lo que cuenta lo cuenta siempre con una profundidad enorme, y realmente hay muchos matices e historias pequeñas que no voy a poder meter en este vídeo, primero porque si no sería un vídeo interminable, y además es que simplemente quiero dejaros un poquito para que vosotros, si queréis ir a investigar, podáis encontrar cosas vosotros también. Ese es al fin y al cabo el atractivo más grande de este proyecto, diría yo, que siempre puedes ir y encontrar cosas interesantes y que molan mucho, ¿no? Y más profundidad y más profundidad. Entonces, antes de comenzar, tenemos que entender un poco el escenario en el que se centra toda esta historia, el cual es ese parque nacional de la fosa de carne misteriosa. Lo primero es ¿qué onda? ¿A qué viene ese nombre? Y el asunto es que este parque nacional es literalmente un organismo, es un monstruo. Y no me estoy refiriendo que es un bosque o un hongo enorme, ¿no? De estos que van bajo tierra. No. Es literalmente como si dijeras un organismo hecho de carne, y la gente lo que hace es ir a explorar y a visitar el interior de esta bestia. Por lo que se puede ver más o menos por diferentes partes, ¿no? De todo este proyecto, esta criatura realmente vino del espacio a la Tierra en el periodo pérmico, el cual es una de las eras de la Tierra que ocurrió hace entre 250 y 300 millones de años atrás. Ya hablaremos del tamaño de este animal, pero es un animal enorme, pero enorme. Por lo que se puede ver en algunas preguntas y respuestas, este monstruo era de origen acuático y vivió en la Tierra durante todo este periodo del pérmico. El asunto es que al final se quedó dormido bajo tierra, bajo lo que hoy en día es Texas. Realmente nunca se especifica muy bien qué es lo que le deja dormido, pero algunas personas lo interpretan como que a lo mejor tiene que ver con la extinción masiva que ocurrió al final de ese periodo en la vida real, en la Tierra de verdad. A pesar de que la historia se desarrolla sobre todo en el tiempo moderno, al menos la que conocemos, realmente eso no quiere decir que los humanos que vivían alrededor de esa zona no conocieran de este monstruo durmiendo bajo sus pies. Diferentes pueblos de nativos americanos lo conocían, pero sobre todo destacan los Caddo, los cuales son un pueblo real, pero que en este universo hacían rituales sobrenaturales para apaciguar, ¿no? Y relajar a la bestia y que se quedase dormido, porque obviamente como se despertara sabían perfectamente que eso sería el final de toda la humanidad. Pero es lo que digo, no es hasta el año 1973 que nuestra historia principal comienza, cuando un hombre
que era un poco como un cowboy, podemos decir, llamado Jim Jackson, estaba haciendo estudios geológicos, ¿no? Excavaciones para minería y para extraer petróleo. En una de estas excavaciones, más específicamente en el pueblo de Gumshoe, tropezó con el monstruo. Fue entonces que decidió escribirle a un amigo, el cual se llama James Colton, y esta carta lee así: Querido Colton, ya sabes más que la mayoría que soy propenso a la hipérbole, pero esos chicos Whitmer que llamaron el lunes han encontrado algo increíble. Quiero decir realmente, verdaderamente increíble. Esto no es cualquier depósito mineral, Colton, al menos no como cualquiera que haya visto. Me he adelantado y os he enviado algunas muestras para que tú y Chris empecéis a mirarlas. No pensé que me creeríais si no lo hacía. Esta cosa que esos viejos chicos encontraron es algún tipo de depósito orgánico que debe bajar por lo menos 500 o 600 pies según mis cálculos. Tampoco es un hongo. Esta cosa respira y emite sonidos como cualquier otra criatura, y sangra. Dios, cómo sangra, Colton. Esto es un caos. Después la carta continúa, pero realmente solo le dice dos cosas principales. Una es que necesita más personas y más hombres para llevar más investigación y excavación, y la segunda es que se tienen que dar prisa porque obviamente esto es un hallazgo muy grande, muy importante, y obviamente él está muy preocupado de que vengan más personas que estén interesadas en él y les quiten eso, además del gobierno de que intervenga y les quiten el control de ello. Estos dos, James Jackson y James Colton, llevan a cabo entonces unas investigaciones muy rudimentarias al principio. Envían a más hombres para saber un poco qué está ocurriendo, pero tampoco saben muy bien cómo llevar a cabo nada porque se dan cuenta muy rápido esto es demasiado grande para ellos. A pesar de todo, modifican por ejemplo camionetas para intentar meterse dentro del monstruo este, además de por ejemplo tirar animales dentro del monstruo para ver qué ocurre simplemente. Una vez ya aceptan por fin que esto es demasiado grande para ellos, al final deciden llamar a una compañía, la cual se recomienda a un amigo, el cual es Anodyne. Anodyne desde ahora se convierte entonces en básicamente el protagonista de esta historia, porque al fin y al cabo es la compañía que toma el control del Parque Nacional, ¿no?, de este bicho o lo que sea y de su investigación hasta 2007. Ellos seguramente lo que hacen es traer muchos más medios para investigar esto y muchas más personas. Crean equipos como de mineros, podemos decir, que se introducen en el interior de esta bestia. Y os puedo decir desde ya, las condiciones de estas personas, o sea, son iguales o incluso peores que una mina de verdad. Es un entorno muy húmedo, muy oscuro y muy caluroso. Y muchas veces literalmente se tienen que hacer paso a través de las cavidades de este monstruo o abriendo, ¿no?, así empujando caminos o literalmente ya cortando la carne, lo cual ya hemos visto, además sangra mucho. Tienen que ir como apuntalando, ¿no?, lo que digo, los orificios de este monstruo y es un entorno en general, lo que digo, muy peligroso y en el que yo creo que a nadie le gustaría trabajar. Es también en este momento en el que Anodyne decide llevar a cabo una excavación para ver el tamaño, ¿no?, a la profundidad a la que realmente llega este bicho. Y básicamente el resultado, como veréis por aquí, es que literalmente se encuentra material orgánico a más de 30 kilómetros de profundidad dentro de la Tierra. Así que sí, este bicho es, en plan, enorme, es que se queda corto esa palabra. Es de un tamaño y una magnitud indescriptible prácticamente. Pero bueno, es a través de estas excavaciones mucho más profesionales que estaba haciendo Anodyne que realmente empiezan a investigar un poco más todo lo que está pasando. Es lo que digo, de que seguramente se perdieran muchísimas vidas de los trabajadores que estaban trabajando, ¿no?, e investigando las profundidades de la bestia, porque ya no es solo el hecho de que eso, de que se puedan quedar perdidos ahí y de que al fin y al cabo estás dentro de un animal, entonces por lo tanto te pueden aplastar las carnes, se pueden mover y que te pase cualquier cosa, hay enzimas que te pueden literalmente digerir y cosas así. Además, ya veremos después que es que hay más cosas ahí dentro. Y a pesar de todo, consiguen más o menos mapear bastantes partes.
Como podréis ver aquí, este es el mapa el que consiguen hacer para 1974, para que veáis la profundidad a donde estaban llegando, ¿no? Desde la superficie hasta donde llegaron ahí. Obviamente esto no es nada comparado con lo que la bestia, ¿no? El tamaño de la bestia en total, porque daros cuenta de que este gráfico va solo hasta los 5000 pies, lo cual son como 1,5 kilómetros, y hemos dicho que esto llegaba hasta los 30 kilómetros de profundidad, o sea que esto no es prácticamente nada. Finalmente, llegado a 1975, por rumores y las presiones de eso, además de que obviamente el bombazo que era esto, por fin deciden hacer pública la noticia y el hallazgo. Lo hacen básicamente invitando a periodistas y reporteros a que vayan a visitar la bestia y hablen con el Jim Jackson y cosas por el estilo para que no entiendan un poco lo que están haciendo y tal. Esto les trae una grandísima atención el asunto, y algo que no se esperaban es que parte de esa atención no era positiva. Y es que desde este momento ya había muchas personas que eran muy críticas con el hecho de que se estuviera no teniendo en cuenta a la bestia como tal cuando se la estaba investigando. Que no se estuviera teniendo ninguna precaución a la hora de meterse en una bestia de literalmente 30 kilómetros de alto. Y obviamente el hecho de que al fin y al cabo estaban tentando a la suerte con un bicho que podría acabar con el planeta entero. Pero como seguramente no os sorprenda si miráis la longitud de este vídeo, lo que nos queda, la historia no termina aquí. Y es que esta nueva atención que recibieron, al final lo único que hizo fue que Anodyne empezara a tener otras motivaciones con estas excavaciones. Hasta ahora era algo más científico y hasta cierto punto lo único que le podía interesar eran los materiales que se podía sacar de este bicho, pero ahora, viendo la grandísima atención y popularidad de todo, decidieron abrirlo al público. Construyeron varios edificios cerca del orificio principal, la entrada principal a este bicho, y pusieron que si un centro de visitantes, que si un teatro para eventos, que si una tienda de souvenirs, pues como un parque de atracciones, podemos decir. Y más importante aún, un ascensor para que la gente pudiera bajar al interior de la bestia. Y finalmente en 1976 el parque quedó abierto al público y podían simplemente, pues lo que digo, visitarlo y seguir unas rutas, como podemos decir, de senderismo por el interior del monstruo este y ver, la maravilla de todo esto. Y el morbo de la gente y la curiosidad humana, supongo, hizo a mucha gente, pero que mucha, visitar el parque. Me hace gracia porque este proyecto es el típico que te hace preguntar, ¿pero realmente los humanos seríamos tan estúpidos para hacer todo esto, ¿no? Para visitar un parque que literalmente es un monstruo, que no sabemos siquiera el tamaño, que sabemos mínimo que es 30 kilómetros de alto y seguramente, en plan, cientos y no miles de kilómetros de ancho, en plan, ¿de verdad lo haríamos? Y es como, sí, lo más seguro es que sí, no nos vamos a mentir. Realmente vivimos en una sociedad. Mientras tanto, durante los próximos años, el gobierno de Estados Unidos tuvo un interés creciente, en todo esto. Ya no solo por la popularidad y el dinero que estaba trayendo y esas cosas, sino además porque obviamente empezaron a darse cuenta de que esto podría ser una amenaza muy grande, no solo para el país, sino para toda la humanidad. Es más, se dieron tanto cuenta de esta amenaza tan grande que literalmente colaboraron en un proyecto con la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría, para intentar descubrir un poco más sobre este organismo. Y es aquí que llegamos al primer vídeo del canal de Mr. Flesh Pit, y es que sí tiene un canal de YouTube, que es lo que digo, aunque solo tiene un par de vídeos, pero en este vídeo nos hablan justamente de este proyecto, el cual se llama Proyecto Freefall, en el que metieron a 6 científicos en una cápsula e intentaron meter básicamente en las profundidades más grandes del organismo. Este proyecto, que se llevó a cabo en 1979, pero no se publicó hasta 1986, realmente fue un fallo muy grande porque murió uno de los científicos y no se descubrió nada demasiado importante. Llegaron a unos 17 kilómetros de profundidad cuando les atacó un bicho, que es lo que ya hablaremos después, porque dentro de este bicho hay otros bichos, y es lo que digo, murió uno de los científicos y entonces evacuaron y se tuvieron que volver a la superficie. Finalmente todo esto combinado, y todo lo que estaba pasando llevó a que en 1980 el gobierno de Estados Unidos
por fin dijera, entrara ahí en escena y dijera hasta aquí hemos llegado y lo proclamara un parque nacional oficial. Lo que quiere decir esto es más que nada que al fin y al cabo ellos tenían alguna potestad sobre el parque y no simplemente era solo Anodyne, no era una cosa solo privada, y además de que ahora todo ese recinto, toda esa zona estaba protegida. Pero a pesar de todo, eso no cambió mucho, en el sentido de que Anodyne todavía era quien controlaba el parque y quien lo administraba. Al fin y al cabo, el gobierno de Estados Unidos era simplemente como el supervisor, podemos decir. Igualmente, la proclamación del Parque Nacional realmente se dice que comienza la era dorada del parque, ya que la popularidad se dispara incluso más y es como cuando llega al clímax, ¿no? Al punto más alto de su popularidad. Además de que, por ejemplo, la tecnología se desarrolla mucho más, se crean trajes más especializados para los mineros, ¿no? Que siguen investigando las profundidades del bicho, además de, por ejemplo, vehículos que están muy lejos de esa camioneta modificada con la que estaban investigando al principio, sino que literalmente tienen como vehículos especializados solo para hacer tours dentro del bicho como tal. Y el hecho de que es como el periodo más seguro de toda la historia del parque. Eso no quiere decir que realmente fuese seguro, ni mucho menos, como siempre las condiciones de los trabajadores eran una puta mierda, pero aparte es que aquí es por fin que tenemos que hablar de la microfauna que le llaman. Como en cualquier parque nacional, pues siempre hay una fauna, ¿no? Que vive ahí en la naturaleza. Y obviamente en este caso no iban a ser lobos y osos, sino que van a ser cosas sacadas de nuestras puñeteras pesadillas. Hay que tener en cuenta que en cualquier organismo, no en cualquier animal, también tienes otros microorganismos dentro, como por ejemplo nosotros tenemos muchas bacterias, además de un montonazo de lo que digo de microorganismos viviendo entre nosotros, pero obviamente estamos hablando de un animal de cientos de kilómetros de grande, quiere decir que estos microorganismos aquí no son tan micro, vaya. Estamos hablando de que hay mucha fauna y muchos de estos animales, en plan, primero son horribles de ver, pero es que además tenéis que considerar que son más grandes que un ser humano, y aunque se explica que varios de esos animales son pacíficos y no suelen tener problemas, también se dice que hay muchos que no les gustan los humanos y que atacarán a lo que vean, y es más, después se pueden ver varios ataques que han originado estos animales. Entonces solo quiero que os hagáis una idea de un bicho como esto, ¿no? Atacando a humanos cuando mide más que literalmente a lo mejor un puto coche de grande. Como digo, hay como muchas especies, hay algunos que se piensa que a lo mejor vienen también del espacio, que vinieron con el monstruo como tal, hay otros a lo mejor que son organismos que han sobrevivido desde el Pérmico, pero hay otros que literalmente son diferentes evoluciones de animales que tenemos en la Tierra. Por ejemplo, tenemos el Shamble que dicen que está relacionado con los cefalópodos, es decir, con los pulpos y los calamares, por ejemplo, pero como podréis ver, ya prácticamente no se parece absolutamente nada a ninguno de ellos. Y a pesar de que se dice que son animales muy agresivos, dice que evitan el contacto con los humanos porque tenemos luces eléctricas, a saber qué cojones significa nada. Pero también hay otro ejemplo al que la gente le encanta, y ese es el de un animal que básicamente vino de un antepasado, ¿no? De un musteloide, es decir, de la familia, ¿no? De las que vienen, por ejemplo, los mapaches o las comadrejas. Entonces, este antepasado de esos animales, de alguna forma, encontró una entrada a este organismo y se metió ahí. Y como es una zona, ¿no? Un clima, podemos decir, un hábitat tan rico en nutrientes, dejó de necesitar muchas de las cosas que tenía. En los siguientes millones de años, por lo que digo de la riqueza de este hábitat, pues empezó a dejar de necesitar tantas cosas y perdió la visión, el oído, la musculatura, básicamente hasta llegar al día de hoy en el que es como una pila de órganos y nada más. O sea, lo único que tiene es como un aguijón, podemos decir, un probóscide, el cual inyecta en la piel, ¿no? En la carne del organismo para chupar los nutrientes y nada más. Ahora, también he de decir que a mí lo único que no me encaja de este bicho es el asunto de
de alguna forma se tendría que reproducir, ¿no? Entonces, ¿cómo se supone que lo hacen? ¿Cómo se supone que se mueven hacia otro de su misma especie? ¿O es que son inmortales? No entiendo. Pero a pesar de estos horrores inimaginables que se escondían en el interior del monstruo a pesar de todo, es lo que digo, fue la era dorada y por lo tanto muy popular. Se hicieron muchas nuevas estructuras y se mejoró mucho la infraestructura dentro, ¿no?, de todo el parque. Por ejemplo, se construyó una góndola para bajar hacia el interior del monstruo, además del ascensor que todavía existía. Se construyó, por ejemplo, un nuevo museo y muchas cosas por el estilo, pero más importante fue el centro de visitantes inferior. El centro de visitantes interior era distinto porque era realmente la estructura más grande, ¿no?, y más importante en el interior del organismo como tal. Funcionaba casi como una entrada o un vestíbulo de todas las rutas, ¿no?, y el comienzo de ellas dentro del bicho. Todos los visitantes bajaban hasta allí antes de salir de ahí y embarcarse en cualquiera de sus rutas. Pero a lo mejor os preguntáis, ¿y qué se podía ver, ¿no?, en estas rutas? ¿Cuáles eran realmente las atracciones principales de este parque? Pues vamos a verlas. Primero tenemos el folleto del Bosque Bronquial del Sur, que como podéis ver, pues tiene ahí sus rutas marcadas a través de literalmente los pulmones de esta bestia. Por lo que nos explican, literalmente respira, pero respira tan lentamente que tarda un año en hacer una inhalación y una exhalación. Y por lo tanto, cuando inhala es invierno y cuando exhala es verano. Igualmente a mí, lo que más me perturba de todo este folleto es la foto esa que está abajo del todo, de literalmente, en plan, un bicho horrible en el brazo de un señor, y básicamente te pone fotografía de un encuentro benigno con un visitante, como si fuese algo bonito. Yo solo me quiero imaginar, en plan, tener ese bicho literalmente en mi brazo aquí, como... ¡Uy! Mientras tenemos también otra parte del organismo, el cual son las termas amnióticas, que literalmente son pues sacos de líquido amniótico de este organismo en la que la gente pues se va a bañar porque son cálidas y según ellos tienen otros efectos. Se dice que son muy relajantes y rejuvenecedores, pero hay otro efecto que también lo utilizan, pero que no es tan bonito como los otros. Y es que... básicamente le pone cachonda a la gente. Es más, es tan bien conocido este efecto de ese líquido que está siendo extraído y utilizado por Coca-Cola para hacer un sabor especial con esos efectos. Y es que en estas termas tienen como diferentes bañeras, ¿no?, diferentes baños con diferentes proporciones de ese químico que genera el efecto. Tienes el principal con muy poca concentración y luego vas subiendo más y más. Llega un punto en el que literalmente te dicen que si tienes cualquier tipo de problema cardíaco no te metas ahí porque nos podemos imaginar, yo creo, lo que estará pasando allí 24/7. Y como es de esperar, estas termas se convirtieron en uno de los atractivos y de las atracciones más grandes de todo el parque y la gente venía de todo el mundo solo para visitar las puñeteras termas. Pero aparte de estas atracciones, que al fin y al cabo eran más o menos buenas, ¿no?, y bonitas, y a pesar de las cosas seguramente indescriptibles que estarían pasando en esas termas, hay otras atracciones que son bastante más oscuras. Por ejemplo, tenemos el Pozo de los Abumanos, el cual es un pozo que encontraron mientras unos trabajadores estaban intentando instalar cables y que bajaba a las profundidades del organismo. El asunto y lo importante de eso es que al fondo de ese pozo se encontraron restos humanos de hace muchísimos años, desde unos restos que eran del siglo X hasta unos que literalmente eran de rondando 35.000 años antes de Cristo. De nuevo tenemos que volver a lo que he mencionado antes de los pueblos nativos de la zona que conocían de este organismo y hacían rituales para tranquilizarlo. Y nunca se nos dice muy bien cuáles eran estos rituales, pero ahora ya podemos deducir que en muchas ocasiones hicieron sacrificios humanos en el interior de la bestia. Y aunque esto es muy oscuro, creo que seguramente la peor atracción de toda
este puñetero parque es el Quismo de payasos de circo. La placa que explica la historia del Quismo dice así: no es cosa de risa. Aunque pueda parecer una colorida tarta de cumpleaños helada, cubierta de glaseado, esta formación calcificada es cualquier cosa menos festiva. En 1976, un grupo de artistas cayó accidentalmente en las fauces superiores del orificio de entrada. Aunque la carne blanda de la garganta del foso amortiguó algo la caída de los artistas, la dilatación inesperada de un pliegue epiglotal les permitió deslizarse hacia una zona del foso que entonces no estaba reforzada. El personal de rescate pudo localizar a los artistas en el interior de un saco digestivo unas horas más tarde, pero para entonces los 50 acróbatas ya habían empezado a ser digeridos por el foso. El personal de rescate los sacó, adivinando correctamente que muchos seguían vivos. Se vertió un aerosol antiácido experimental sobre el pegajoso y estremecedor montículo, pero ya era demasiado tarde. En lugar de reducir el efecto ácido sobre los cuerpos parcialmente digeridos de los artistas, el compuesto experimental se calcificó en la formación multicolor que ve delante de usted. Sí, pero de nuevo, a pesar de estos horrores indescriptibles que se podían ver en el interior de este puñetero bicho, el Parque Nacional siguió siendo un éxito y gozó de popularidad y de muchos visitantes con, lo que digo, relativa seguridad y confort hasta 2007, es decir, los 27 años. Lo que digo, durante esa época pues sí que hubo algunos avances de más construcciones, más infraestructura, pero realmente se quedó así hasta 2007. Si recordáis lo que he dicho al principio del vídeo, Anodyne también tuvo el control de todo el parque hasta 2007. Y es que en 2007 ocurrió algo muy malo. Básicamente fue un desastre muy grande. Y lo podemos saber solo a través de un informe que escribió una comisión del gobierno de Estados Unidos que simplemente investigó qué había pasado, ¿no? Y la cronología. Hablaremos de la cronología, pero primero nos deja unas joyitas, ¿no? Unos detalles que son maravillosos sobre este organismo. Dice así: el superorganismo se caracteriza principalmente por su inmenso tamaño, que sigue siendo objeto de debate geobiológico. Los estudios sugieren que el organismo puede extenderse horizontalmente muchos cientos de kilómetros por debajo de la cuenca pérmica, y los científicos especulan con la posibilidad de que se extienda verticalmente hasta el manto superior del interior de la Tierra. Se desconoce la disposición anatómica completa y la organización interna del organismo. Las muestras de tejido sugieren que el organismo contiene sistemas gastrointestinales, vasculares, respiratorios, musculoesqueléticos, nerviosos, límbicos e integumentarios con una notable similitud a la vida de los mamíferos. Eso ha sido muy difícil de decir, que lo sepáis. Al tiempo que contiene una variedad de sistemas que no tienen un análogo directo y no se comprenden completamente. El ciclo de alimentación del organismo es poco conocido y se cree que sigue un complejo y prolongado calendario de latencia y actividad alimentaria. Se ha planteado la hipótesis de que el superorganismo obtiene la energía calórica de depósitos subterráneos de hidrocarburos, aunque se ha observado que digiere y absorbe materia orgánica. Vamos, que todo esto viene a decir que se podría levantar en cualquier momento. Tampoco es que realmente nos lo hayan ocultado en ningún momento, en plan, en todo momento hemos visto que el organismo seguía vivo y que estaba ahí moviéndose y tal, y que es más, que cuando tenía espasmos podía provocar terremotos. Pero bueno, ahora tenemos que hablar de lo que digo, el desastre de 2007, y el informe comienza así. El 4 de julio de 2007, a las 21:41 horas CST, la Reserva Natural del Superorganismo de la Cuenca del Pérmico, conocida coloquialmente como Parque Nacional de la Fosa de Carne Misteriosa, sufrió una catástrofe que causó más de 750 muertos y más de 1.800 heridos graves. En las semanas siguientes al incidente, aproximadamente 18.000 personas de las comunidades circundantes buscaron tratamiento médico y psicológico para dolencias que incluían problemas respiratorios,
respiratorios, dolores de pecho, dificultad para respirar, náuseas, defectos congénitos, alucinaciones, depresión, ansiedad, hemorragias internas, dolor de garganta y dolores de cabeza como resultado directo del contacto con eyecciones gástricas que se habían introducido en la atmósfera. Los investigadores han llegado a la conclusión de que esta catástrofe se caracterizó principalmente por un evento de consumo geobiológico prematuro causado por el fallo catastrófico de la infraestructura crítica del parque para constreñir y limitar las acciones gástricas, motoras y neurológicas del superorganismo de la cuenca pérmica. Los investigadores han llegado a la conclusión de que el fallo de estas medidas de seguridad críticas es el resultado directo de las prácticas negligentes del contratista principal de las operaciones del emplazamiento, Anodyne Deep Earth Mining, filial de Anodyne Inc. Vamos, quiere decir que seguramente a pesar de que ellos fuesen, se supone, los que supervisaban todo el asunto, le echan la culpa completamente a Anodyne porque también fueron negligentes y no mantuvieron suficiente la infraestructura de varias cosas. Ya las veremos. Porque ahora vamos a ir con la cronología de eventos. Esto va un poquito para largo, yo ya aviso. Inicio de la cronología relevante. 10:29 am del 4 de julio. Unas lluvias inusualmente fuertes obligan a los administradores del parque a cancelar un concierto y un espectáculo de fuegos artificiales programados para el 4 de julio en la superficie del parque. Muchos visitantes que ya habían comprado entradas para el evento se enfadan y se toma la decisión de ampliar el horario del parque hasta medianoche para aquellos que habían comprado entradas para el evento. Ya de primeras podemos ver que esto es el 4 de julio y que tenía un evento especial. El 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos y por lo tanto todo el mundo estaba de vacaciones y seguramente el parque estaba completamente lleno. A las 8 en punto es la hora normal de cierre del Parque Nacional, se produce el típico cambio de turno del reducido personal nocturno de la sala de control. 9:16, los equipos de extracción que trabajan en las extremidades occidentales del organismo establecen un nuevo récord de extracción para cumplir el cupo de bonificaciones a tiempo para el fin de semana festivo. 9:30, los operadores de la sala de control inician una autocomprobación rutinaria del sistema y descubren un error de fallo de relé derivado del aumento de la demanda eléctrica de los equipos de minería y las infraestructuras turísticas. Un operador de la sala de control registra el fallo y avisa a un ingeniero de guardia. 9:41, el drenaje de agua de lluvia superficial en el orificio de entrada comienza a acumularse en la garganta de arena. Las bombas de drenaje se activan automáticamente mediante un sistema de sensores, pero no consiguen inicializarse debido al fallo del relé. Se activa automáticamente una bomba de reserva de emergencia que funciona en un circuito de emergencia independiente. Aquí se puede ver que realmente, claro, cuando descubren, ¿no?, y destapan la boca de este bicho, el problema es que al fin y al cabo estaba acostumbrado a estar bajo tierra y por lo tanto no le podía entrar agua, por ejemplo, cuando llovía. Y para solventar esto, cuando llovía, tenían unas bombas de agua, pero por las condiciones, pues no funcionaron en este momento. 9:42. Una alarma crítica en la sala de control alerta a los operarios de que la bomba de agua de emergencia no funciona. La falta de lubricación de los casquillos del impulsor de la bomba provocó la corrosión debido al interior húmedo del entorno del pozo de carne. Es decir, que ahora no tienen ningún tipo de bomba para evitar que el agua empiece a caer en la boca del bicho. 9:48, los técnicos llegan a la estación de bombeo primaria y descubren que el canal de arena está casi completamente sumergido. El agua comienza a verterse sobre la cresta respiratoria dorsal y en los búlbulos bronquiales. Los operadores de la sala de control desvían la energía a los arietes de stent hidráulicos para prepararse para la respuesta de estrangulamiento esperada. 9:51. Los técnicos reparan el fallo del relé mientras el personal de control restablece la red eléctrica del parque. La red queda desconectada durante 45 segundos. El sistema automático de megafonía no avisa a los visitantes, ya que el sistema estaba programado para apagarse automáticamente a la hora de cierre normal de las 8. La interrupción temporal de la iluminación hace que muchos visitantes entren en pánico y vuelvan al ascensor principal del centro de visitantes inferior. Como podemos ver, muchos de ellos estaban en ese centro de visitantes interior que, como dicen, tendría que haber estado cerrado desde hace varias horas, pero no lo estaba porque se había cancelado el evento en la superficie. 9:53. Mientras el sistema eléctrico finaliza el ciclo de reinicio, los actuadores hidráulicos dinámicos que sostienen el centro de visitantes inferior se sobrecorrigen en busca de estabilidad sin tener en cuenta el desplazamiento del revestimiento de la pared de la cavidad nexial en la que está anclada la instalación del centro de visitantes. 2 de los 6 soportes estructurales son arrancados de sus cimientos, lo que hace que la instalación se desplace 20 grados de la vertical.
La junta base del pórtico de entrada vertical está doblada más allá de su ángulo límite de diseño. Es decir, que como este bicho seguía vivo y se movía, al fin y al cabo tuvieron que hacer un sistema para que el centro de visitantes siempre estuviera horizontal. El asunto es que en este momento eso falla y se dobla tanto que empieza a literalmente arrancarse de las paredes donde estaba sujeto todo el centro. Además, al moverse tanto, la gente literalmente no puede escapar porque ya no hay salidas que funcionen para escapar de este centro. 9:54, la alarma principal se activa automáticamente. Las instalaciones de superficie son notificadas mientras los equipos de respuesta reciben la orden de movilizarse. 9:56, empleados son enviados a rescatar grupos de visitantes atrapados en túneles y senderos parcialmente colapsados. 10:03, el movimiento continuado del organismo combinado con el agua de lluvia provoca el deslizamiento de uno de los soportes del pórtico de entrada superior. Un ascensor de salida realiza una parada de emergencia, dejando varados a más de 2 docenas de visitantes. Vamos, es decir, que el bicho se está moviendo porque literalmente se está ahogando con el agua que le está entrando en los pulmones. Y esos movimientos está montando una, pero que muy grande. En lo que he dicho de que tenían todo apuntalado, pues que ya como está apretando, eso se está yendo a la mierda, todo el apuntalamiento que tenían. 10:05, se registran temblores hasta en el área metropolitana de DFW, es decir, Dallas, que está literalmente a cientos y cientos de kilómetros de donde estaría este organismo. 10:06, la licuefacción del suelo desestabiliza las instalaciones de superficie dentro y alrededor del organismo. Los anclajes de dilatación comienzan a retraerse para mantener abierto el edificio de entrada. 10:12, el sistema automatizado de gestión del parque activa un dispositivo de seguridad. 20.000 litros de compuesto de aconitina se inyectan en el superorganismo a través de una red distribuida de estaciones repetidoras situadas en toda su anatomía interna conocida. 10:012, los temblores y convulsiones se intensifican cuando la conexión del pórtico de entrada al centro de visitantes inferior se desprende por completo. El centro de visitantes inferior comienza a desplomarse hacia la cavidad nexial, es decir, que todos los soportes ya se han roto y está literalmente cayendo. 10:12, la acción peristáltica de los músculos de la cavidad nexial comienza a ejercer una presión considerable sobre la estructura exterior del centro de visitantes inferior. 10:15, la unión labial principal junto al oeste del rasgo geobiológico septum falls se flexiona en una posición abierta, liberando un torrente de quimo lactogástrico en el tronco dorsal. Es probable que se trate de una reacción a la inyección de aconitina. Es decir, que para intentar calmar al monstruo le inyectan a lo bestia literalmente miles de litros, ¿no?, de un relajante, de un tranquilizante, pero al final los vomita. Y eso crea que libere también unas sustancias que son completamente tóxicas. 10:16, espasmos peristálticos fuerzan la lechada de quimio cáustico a través de la cavidad nexial y hacia arriba a través de los cultivos de humedad inferior y superior hacia el orificio superficial. 10:16, muchos invitados que intentan huir del ascensor atascado cerca del orificio de entrada intentan salir por el cultivo de humedad superior, pero al final no lo consiguen debido a las lluvias torrenciales que hacen que las superficies se vuelvan muy resbaladizas. Muchos acaban cayendo de nuevo en las fauces. 10:17, el lodo de quima brota al orificio superficial en un geyser de varios cientos de metros de altura. Grandes trozos de materia orgánica no digerida aplastan varios vehículos y dañan los cristales. 10:19, tras varios minutos de eyecciones, el orificio de entrada emite un rugido profundo e increíblemente fuerte mientras los temblores de tierra se intensifican aún más. A unos 30-120 kilómetros del orificio de entrada comienzan a aparecer grandes extremidades que atraviesan el lecho rocoso y el suelo. Vamos, que este bicho se estaba levantando completamente. 10:25, el olor acre de los gases puede ser detectado hasta en Odessa, Texas. 10:26, 2 vehículos del servicio de parques y un vehículo turístico con empleados del servicio de parques y varios invitados intentan ascender por el tubo del orificio de entrada. 10:27, la acción peristáltica aplasta uno de los vehículos turísticos y succiona a los otros 2 vehículos de vuelta en la cavidad nexial y hacia abajo un órgano digestivo. Se presume que estos vehículos han sido destruidos. 10:58, el Pentágono recibe autorización de la Casa Blanca para utilizar la fuerza nuclear si es necesario para impedir que el organismo entre en un estado activo y o ambulatorio. 11:02, el director de operaciones de la sala de control del centro de visitantes inferior inicia una última medida de seguridad en forma de
medida de contingencia. Como podemos ver, se han hecho aquí un poco un SCP porque lo tienen como censurado, ¿no? Y simplemente lo llaman medida de contingencia y no lo llaman por el nombre como tal. Ya hablaremos más de lo que realmente significa esta medida de contingencia y lo que es, pero sí. 1102, el registro maestro de eventos registra la activación exitosa de la medida de contingencia. 1005, la integridad estructural del centro de visitantes inferior se ve gravemente comprometida, lo que provoca un colapso total. 1105, se corta la conexión de datos con el centro de visitantes inferior. 1113, los espasmos y la acción motora del superorganismo comienzan a remitir notablemente. Los equipos de respuesta comienzan a descender al orificio de la superficie para intentar ayudar a las operaciones de rescate. 1119, el equipo de respuesta se encuentra con un grupo de visitantes que había intentado escapar del ascensor atascado. La mayoría están muertos, el resto heridos de muerte y parcialmente digeridos debido a los cáusticos eyectos gástricos. 1142, contacto por radio establecido con vehículo de guardaparques atrapado dentro de Oyster Same. Debido al cierre del ventrículo, no se puede desarrollar una estrategia de rescate factible antes de que se produzca la masticación completa. 1156, el equipo de respuesta confirma que la medida de contingencia y la instalación asociada siguen intactas y operativas. 1158, el gobernador de Texas, Rick Perry, declara formalmente el estado de emergencia para el condado de Gumption. 1222 del 5 de julio, los equipos de rescate dirigen el cable umbilical de datos, energía, al nuevo campamento base de las instalaciones de medida de contingencia. 1235, se identifican 3 formas de vida entre las fosas que han sido expulsadas a la superficie. 15 visitantes resultan heridos y 7 son cazados por formas de vida entre fosas durante la evacuación en pánico del complejo de superficie. Es decir, que la fauna que habíamos visto, como ha escupido, ¿no? y ha vomitado, pues con ella han salido varios de esos bichos y literalmente a los que no estaban ni siquiera cerca de la fosa como tal, se los han cargado también. 1241, el personal del parque consigue matar a las 3 grandes formas de vida. 102, helicópteros de la Guardia Nacional comienzan a enviar suministros y personal para ayudar en la contención del lugar. 158, se construye un hospital de campaña para atender a los visitantes y el personal heridos. 237, las primeras inspecciones de daños informan de una destrucción catastrófica de la infraestructura interna del parque. El nivel de peligrosidad de la geobiología de la fosa ha cambiado drásticamente. 3 en punto, teleconferencia de emergencia de la dirección ejecutiva de Anodyne, el director de Parques Nacionales y el secretario del Interior están presentes. 3:12, se toma la decisión ejecutiva de iniciar la respuesta del FEMA y reunir un equipo de trabajo para contener el superorganismo. 4 en punto, los helicópteros y vehículos de los medios de comunicación comienzan a informar sobre el alcance de la catástrofe. 4:39, los técnicos del campamento base comienzan a girar medida de contingencia. Han aparecido grandes fracturas debidas a la tensión inercial en los componentes minerales. Los ingenieros desaconsejan reiniciar la medida de contingencia hasta que los componentes minerales puedan ser sustituidos o reparados. 608, el personal de tierra comienza a montar un sistema de bombeo para inyectar sedantes industriales en el superorganismo. Llegan camiones de transporte con sedantes industriales. 9:45, teleconferencia de emergencia de los accionistas de Anodyne. 11:20, varios visitantes heridos abandonan inexplicablemente el hospital de campaña y comienzan a caminar hacia el orificio del pozo abierto. Aproximadamente 38 personas logran arrastrarse hasta el orificio en el transcurso de 8 horas. No se recupera a ninguno. Vamos, que es como que si de repente ahora estas personas estuvieran siendo llamadas al interior del organismo. Puede que sea por algo psicológico o puede que realmente el organismo esté haciendo algo para llamarles, ¿no? Y que entren de otra vez, pero sí. 3:51, se interrumpe la transmisión por radio desde el vehículo de los guardabosques. Muchos especulan que otros pequeños grupos de visitantes y personal siguen atrapados. Fin de la cronología pertinente. Vamos, que como podéis ver, en resumen, Anodyne no había sido el mejor con el mantenimiento del parque y la infraestructura de ella, lo cual al final llevó a que un día, cuando había mucha lluvia, cayera mucho agua dentro de los pulmones de este bicho y literalmente lo único que hizo fue a lo mejor toser un poco y vomitar cuando le metieron tranquilizantes como por un tubo. Eso es todo lo que hizo, y ya mató a 750 personas. Pero consiguieron, a pesar de todo, ponerlo bajo control, otra vez a través de esa medida de contingencia.
Y es que aquí tenemos que volver a lo que otra vez había mencionado antes de los Kado, ¿no? Y de los rituales que hacían, porque realmente no se explica nunca súper bien lo que es la medida de contingencia, pero tiene que ver con eso. En este mismo informe luego se habla un poquito de esta misteriosa medida de contingencia y se dice esto. Se hipotetiza que la medida de contingencia funciona utilizando una serie de longitudes de ondas armónicas y ultrasónicas estacionarias que se ha observado que afectan al comportamiento general del superorganismo de la cuenca pérmica. Estas ondas se crean aplicando una percusión mecánica de 15 MHz a la cara de un gran cristal de cuarzo excavado, también conocido como artefactos místicos número 15, número 21 y número 22. Una vez golpeadas, las propiedades únicas de la reliquia propagan la onda hacia el exterior y hacia la anatomía circundante del organismo de la cuenca pérmica. Cuando se coloca sobre una plataforma giratoria que gira rápidamente, el efecto puede multiplicarse y orientarse permitiendo un gran grado de influencia teórica sobre el organismo. Esta medida de contingencia se activó una sola vez y demostró el potencial de aplicación que esta tecnología puede tener en futuras medidas de contención. Sin embargo, en el momento de esta investigación no se han localizado otras reliquias intactas. Sin este componente clave del montaje, el CGR no recomienda usos experimentales adicionales de la medida de contingencia. Es decir, que literalmente no saben cómo funciona, pero que es a través de unas rocas de cuarzo a la que se aplica percusión que consiguen que el bicho, ¿no? El superorganismo se tranquilice. Y lo que digo, seguramente todo esto habrá salido de la sabiduría de los Kado y cómo ellos hacían sus rituales para tranquilizar a la bestia. Ahora, también es importante resaltar lo que dicen ellos, porque dicen que no han encontrado nuevos cristales de estas propiedades, pero habíamos visto antes en el reporte que habían sido dañados, es decir, que ahora no tienen un sistema de contingencia como lo tenían antes. Entonces es por este gran desastre, que como veis fue muy grande y cambió muchas cosas, que el Parque Nacional se cerró definitivamente. Se valló todo alrededor, se pusieron nuevas instalaciones en la zona para monitorizar y inyectar de químicos y de tranquilizantes al animal, y es así básicamente como termina por fin la historia de este parque nacional. Obviamente esto no quiere decir que el bicho se haya ido o que realmente haya acabado todo, sino que sigue ahí, sigue muy presente y sigue muy vivo. Y es más, hay otro de los vídeos del canal de Mystery Flesh Pit, que es un aviso de emergencia retransmitido en una televisión por un terremoto provocado por un movimiento, un espasmo de esta criatura, y ese aviso de emergencia fue hecho en 2018, o sea, es decir, 11 años después de este desastre. Quiere decir, pues eso, que todavía obviamente está muy presente el peligro de que esta criatura se levante otra vez. Ahora, quiero hablar un poquito más sobre ello porque me parece una burrada lo que este proyecto consigue. Si os habéis dado cuenta, realmente sí, este proyecto tiene una historia y tiene una cronología, pero toda esa historia, toda esta cronología no funciona si no es por su escenario. Y al fin y al cabo la historia lo único que está haciendo es dar más detalles y más horrores, no más profundidad a ese escenario en el que se desarrolla. Esto, aunque parece muy fácil, he visto muchas veces, y ya lo mencioné en otro de mis vídeos, el cual fue en el de la tier list del terror analógico, que es bastante más complicado de lo que parece. Hay muchas personas que intentan hacer este tipo de proyectos, de crear un escenario y a partir de ese escenario pues ir metiendo una historia por encima. Pero lo que es importante es conseguir ese equilibrio de meter más profundidad, ¿no? Y crear nuevas tangentes dentro de este escenario sin que se desconecte completamente de la historia principal o del escenario principal y que sean historias completamente inconexas, lo que digo. Si no metes cosas nuevas, al final te aburres. Si te pasas y metes demasiadas cosas nuevas y lo que digo al final parecen cosas independientes, parece que no estás hablando de un escenario. Esto es lo que dije, por ejemplo, de una de las series de las que hablo en ese vídeo, en la de la tier list del terror analógico, que fue el Liminal Land, que también intenta hacer algo parecido, de crear un escenario, pero las historias no parecen llevar a ninguna parte ni aportar nada al escenario como tal. Y el problema es que cuando se hace eso y no se consigue el equilibrio que Trevor Roberts ha conseguido, claro, pasa de ser historias que aportan
a una sinfonía conjunta con ese escenario y que al fin y al cabo te fascina porque no hace más que meterte más profundidad en algo en el que ya estás interesado, y empiezan a aparecer historias sin propósito que al final utilizan a ese escenario no como un objetivo como lo que deberían de utilizarlo, sino como una excusa para existir. Obviamente, aparte de esto, tenemos que hablar del talento que tiene Trevor Roberts por haber podido combinar de tan buena forma los medios que combina, desde Photoshop hasta ilustraciones dibujadas, hasta vídeos, hasta la escritura. Y la escritura también es muy buena, como podréis haber visto. Desde las descripciones tan horribles de lo que se puede encontrar dentro de este parque, además de esos toques de humor que siempre le mete. Al fin y al cabo, si reducimos esta historia a su núcleo, es literalmente una historia igual a la de Cthulhu. Si no conocéis el mito, fue creado por Lovecraft y básicamente dice que hay como un dios, un monstruo inimaginable durmiendo en las profundidades del océano Pacífico y que si se levanta, si se despierta, terminará el mundo. Es sencillamente eso. Sí que hay alguna diferencia que otra, pero realmente es prácticamente lo mismo. Es también un terror cósmico inimaginable que está viviendo en las profundidades de nuestro planeta y como se despierte se acaba todo. Lo que me parece más interesante es que aquí le mete una nueva dimensión sobre eso, y ese es el de cómo los humanos interactúan con ello, porque al fin y al cabo en el mito de Lovecraft, de Cthulhu, sí que existen sectas y cosas por el estilo, pero al fin y al cabo es realmente sabiduría prohibida. Es más, no quieren que lo sepas, no quieren que interactúes con Cthulhu. Y aquí, en Mystery Flesh Pit, es completamente lo contrario, es lo más público que existe, con gentes de todo el mundo viniendo a visitar y a meterse dentro de la misma criatura. Creo que apela mucho, ¿no?, lo que he mencionado ya antes, de ese orgullo inmedido del ser humano de siempre intentar jugar con lo que no debería de jugar, creerse que es Dios, tentar a la suerte todo el rato hasta que al final ocurre una desgracia, y no llegar a hacer ningún cambio ni nada por el estilo hasta que no ocurre una desgracia, lo cual es muy común en el mundo real. Y todo esto Trevor Roberts lo utiliza para darle un punto siempre de humor también. Se da cuenta un poco de la ridiculez del escenario que nos está contando, ¿no? Pero al fin y al cabo lo utiliza como parodia de todo el ser humano, de todos los humanos. Porque por muy ridículo que sea el escenario, es lo que digo. Yo creo que todos podemos imaginarnos una realidad en la que literalmente esto ocurre, en la que encontramos algo indescriptible y que obviamente no deberíamos ni de acercarnos, y nos ponemos ahí a tentar y a tocar los huevos a ver qué pasa, ya sea por intereses económicos, científicos o por simple curiosidad y morbo, porque así es el ser humano, y es lo que digo de que Trevor Roberts lo utiliza completamente a su favor, y eso me encanta. Sea como fuere, más o menos ya hemos terminado con todo. Esto es todo lo que tenía que decir. Os voy a dejar todos los links para que podáis vosotros investigar, tanto al canal de YouTube como a la cuenta de Twitter del creador, como la página web principal y también incluso la página web de souvenirs y de merchandising de esta serie. Tendréis todos esos links en la descripción. También, por cierto, el creador acaba de sacar un juego de RPG de mesa, como de esos de Elige tu propia aventura, que está ambientado en este escenario, en el Parque Nacional de la Fosa de Carne Misteriosa. Y os lo dejaré también en la descripción con el resto de enlaces. En fin, eso es básicamente todo lo que tenía que decir. Espero que os haya gustado este universo y esta historia tanto como a mí me gusta. Espero que hayáis comprendido todo bien y la cronología bien, porque es lo que digo, de que realmente el tío ha conseguido que haya mucho lore sobre este escenario. Y como siempre, muchísimas gracias por verme, le doy especial gracias a todos los miembros del canal que me apoyan monetariamente, lo estarán saliendo por aquí, y si tú quieres también apoyarme de esa misma forma, le puedes dar al botón de unirme abajo al lado de suscribirte. Por cierto, darle al de suscribirte si te gusta este tipo de contenido y al de like si te ha gustado este vídeo, por favor, te lo agradecería mucho. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.